Muy buenos días, tengan todos bienvenidos a nuestro curso de matemáticas. El tema del día de hoy es combinaciones sin repetición. Primero, debemos entender qué es una combinación. Las combinaciones son formas de agrupar elementos de un conjunto en las que no se toman todos los elementos del conjunto y no importa el orden. Si tenemos, por ejemplo, A, B, se considera que es el mismo conjunto de elementos que B, A. Como posee los mismos elementos, las letras A y B, se considera que son uno mismo, aunque el orden están cambiados. Otra forma de entender que es una combinación es la siguiente. Dados M elementos, A1, A2, A3 hasta AM, llamaremos combinación n-área, como por ejemplo terciaria, cuaternaria, etcétera, dependiendo de la cantidad de elementos, hasta un orden n a los conjuntos formados por n elementos elegidos entre ellos, de modo que dos conjuntos cualesquiera difieran en algún elemento. Su número se suele designar mediante las siguientes expresiones: C subíndice m, n o C a la potencia n subíndice m. Estas dos formas de identificarlos depende de si tenemos combinaciones con repetición o combinaciones sin repetición. Recordemos que nuestra clase del día de hoy se enfoca en las combinaciones sin repetición. Las combinaciones sin repetición, también llamadas combinaciones ordinarias de n elementos tomados de k en k, son los diferentes grupos de k elementos que se pueden formar a partir de estos n elementos, de modo que los grupos se diferencian solamente si tienen elementos distintos, es decir, no importa el orden. Otra forma de comprender este tipo de combinaciones es la siguiente. Las combinaciones ordinarias son grupos de n elementos tomados de R en R que se pueden formar con estos elementos de tal forma que 1. No intervienen todos los elementos. 2. No importa el orden de los elementos. Y 3. No se pueden repetir elementos. La expresión que utilizaremos para determinar el número de combinaciones lo podemos ver en la parte inferior de la pantalla. Para ello debemos identificar dos elementos que son importantes, los cuales es la simbología a emplear n, que representa al número total de elementos, y k, que representa los elementos que conformarán la combinación. ¿Cómo entendemos esto? Por ejemplo, podríamos tener un grupo de 6 personas y queremos formar parejas. Es decir, solamente nos interesa agruparlos de 2 en 2. También podríamos agruparlos de 3 en 3. De esta forma, n serían el número total de personas y k el número de personas que conformará la pareja o el trío. Veamos un ejemplo. ¿Cuántos equipos de 6 alumnos se pueden formar con un grupo que está conformado por 12 alumnos? Tenemos nuestra expresión que vamos a emplear y debemos identificar k. Recordemos que k son los elementos que conformarán nuestra combinación. Al inicio es muy explícito que los equipos deben de estar conformados por 6 alumnos. Por lo tanto, k es igual a 6 alumnos. Y n es el número de elementos totales, el grupo del cual se seleccionarán los alumnos
está conformado por 12 miembros o 12 alumnos. Por lo tanto, n tendrá un valor de 12. En nuestra expresión podemos identificar que es necesario identificar el factorial de n, el factorial de k y el factorial de n menos k. El factorial de k será 6, dándonos un valor de 720. El factorial de n será 12, dándonos un total de 479.100.600. Al sustituir los valores, obtendremos el factorial de 12 dividido entre el factorial de 6, que va a multiplicar a el factorial de la diferencia entre n menos k, siendo esta diferencia los valores de 12 menos 6, con lo cual tendremos el factorial de 12 dividido entre el factorial de 6, que multiplica a su vez también al factorial de 6, obteniendo un resultado de 479.600 entre 720 por 720. Realizando operaciones, 720 por 720 son 518.400, y realizando nuestra operación de 479.100.600 entre 518.400 nos da un total de 924 posibles combinaciones sin repetición. Es importante recordar que no podemos repetir a ningún miembro del equipo y que los grupos o combinaciones que formemos deben de diferir al menos en un elemento. Para ello tenemos algunos ejemplos. Podemos observar en azul dos combinaciones en las que aparecen el alumno 1, el alumno 2, el alumno 3, el alumno 4, el alumno 5 y el alumno 6. Otra combinación en la que nos aparece el alumno 1, el alumno 7, el alumno 8, el alumno 9, el alumno 10 y el alumno 11. En estas dos primeras, todos los elementos son diferentes. Entonces, podemos decir que llevamos dos posibles combinaciones. Tenemos otros dos ejemplos. Ahora, comenzando con el alumno 2. A diferencia de el primer ejemplo, lo único que se modifica es el primer alumno. Comenzando ahora nuestros equipos o nuestras combinaciones con el alumno 2. Tenemos la primera, el alumno 2, el alumno 3, el alumno 4, el alumno 5, el alumno 6 y el alumno 7. Y el segundo ejemplo, el alumno 2, el alumno 8, el alumno 9, el alumno 10 y el alumno 12. Y también tenemos un ejemplo de una combinación que no es desarrollada tal y como debería de ser. ¿Por qué? Porque en este ejemplo en rojo podemos observar que está conformado por el ejemplo, por el alumno 1, el alumno 2, el alumno 3, el alumno 4, el alumno 5 y el alumno 6. Mientras que el segundo ejemplo tenemos al alumno 1, al alumno 3, al alumno 2, al alumno 4, al alumno 5 y al alumno 6. Este no es un ejemplo válido, porque si ustedes se percatan, únicamente cambio de posición el alumno 2 con el alumno 3, pero los elementos son los mismos, por lo tanto, estos no son dos conjuntos o dos combinaciones diferentes, es una misma combinación escrita de diferente forma. Espero que con esto se haya entendido. Excelente día, gracias a todos.